Buenas noches a todos. Mientras esperamos estos últimos minutitos para que se conecten, ¿verdad? Las personas que eh, sabían que la actividad empezaba a las 7:30. Quería comentarles algunas cositas que están pasando desde el punto de vista de la Fundación de Endometriosis y del programa de investigación de endometriosis. Em, Primero que nada, quería anunciarles que vamos a tener una serie de grupos de apoyo. Esto es algo que ustedes nos han pedido bastante, ¿verdad? Y que a su vez también hemos demostrado con algunos de nuestros estudios el valor que tiene el sentirse apoyada durante el proceso de la condición. Así que tenemos evidencia, no solamente anecdótica, ¿verdad? De lo que ustedes nos dicen, de cuánto les beneficia tener un contacto con otras pacientes, sino también de nuestros propios estudios. Así que vamos a tener una actividad dual. Por primera vez vamos a tener el grupo de apoyo en Ponce el 18 de febrero, pues a las 10 de la mañana. Y vamos a estar en el área de la playa de La Guancha, en Ponce, donde está el cuartel de la policía. En la parte de atrás hay una playa bien bonita, donde hemos hecho nuestras actividades en el pasado y nos encanta el setting de la playa. Es bien tranquilo y realmente es hermoso. Y entonces en el área metropolitana se va a estar llevando a cabo el grupo de apoyo área metro el mismo día, a la misma hora, y conseguimos el Parque Luis Muñoz Marín, no Rivera Marín, desde las 10 de la mañana. Así que para su conveniencia, ¿verdad? Las que están en el área metro, que puedan se les facilite mejor llegar al área metropolitana, al Parque Luis Muñoz Marín, pues que puedan asistir. Son lugares totalmente cómodos, donde ustedes se sienten comprendidas, donde se sienten en la libertad de, ¿verdad? Cada uno de expresar su experiencia y de compartir con otras pacientes lo que les viene bien, lo que las mejora, cómo se sienten, una actividad de gran valor para las pacientes. Así que les animamos a que participen. Quizá al final podemos tener, o en el chat, podemos tener el testimonio de algunas de las chicas que han participado en los grupos de apoyo que estuvimos haciendo el año pasado, y quizás puedan poner un poquito de su experiencia y animando a las otras chicas a que participen. Y no voy a decir nombre porque no quiero ponerlas en el spot. Así que, bueno, son las 7:29. Yo creo que podemos comenzar. Licenciado Díaz está por ahí. Saludos, sí, sí. ¿Me escuchan bien? Sí, que te escuchan muy bien. Bueno, pues este es un parte de nuestra serie de seminarios por la Fundación Puertorriqueña de Pacientes con Endometriosis, organizado en colaboración con el Programa de Investigación de Endometriosis de la Ponce Health Sciences University. Es un programa de investigación que, para los que no saben, pues llevamos bastantes años haciendo diferentes tipos de estudios en pro de entender y comprender mejor esta condición. Pero también pues tenemos un compromiso con las pacientes, con el apoyo, con la educación, ¿verdad? Y por eso es que hemos creado esta serie de seminarios educativos. Ya tuvimos un seminario de una abogada laboral y de hecho, Verónica, con nosotros está la licenciada Verónica López, ella me está ayudando a coordinar estas actividades. Entendemos que ya vamos a tener esa grabación disponible también, ¿verdad? Correcto. En la, Ya entiendo que desde mañana ya la vamos a tener en la página de Facebook de la Fundación. ok, Pueden entonces accederla, igual libre de costo, y pueden verlo. Está la información de la licenciada, de la abogada. Hablé ok, con ella ahora, me dijo que si tenían dudas se podían comunicar con ella y ella les orientaba. fantástico. Pues porque como ustedes saben, pues el tema laboral es uno que nos pide mucho, pero yo creo que el segundo tema que nos piden es el tema de la nutrición, y por eso hemos invitado al licenciado Díaz,
Leonardo Díaz es graduado del programa coordinado de nutrición y dietética de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. Y además él tiene una experiencia muy personal tratando a alguien muy cercano en su familia, la endometriosis, ¿verdad? A través de su expertise, ¿verdad? Como nutricionista, dietista. Estamos bien ilusionados con este seminario, licenciado, porque yo sé que van a haber muchas preguntas, así que vamos a comenzar con su poder, con su presentación y le pedimos entonces a todos que si tienen preguntas las vayan poniendo en el chat y al final, como nos expresó el licenciado, vamos a estar contestándolas una a uno. Así que, licenciado, voy a ponerlo, pueden poner como speaker y disfruten el seminario. Todos, por favor, se ponen en mute para que no haya ninguna complicación aquí con ruidos extraños. Que disfruten. Perfecto, voy a tratar de, no sé si creo que estoy de co-host, de compartir mi pantalla para que se pueda ver la presentación. Sí, la podemos ver. Qué bonita es esa imagen. Wow, No me sé encanta. si se ve la presentación per se o se ve color negro con el Se ve próximo como si slide. fuera el presentation notes. Tiene que Ok, coger la otra sí, sí. pantalla. Ok. Déjame ver cómo. Sí, tiene su truco. Me ha pasado. Ok. No sé si ahora se puede ver. Ahora sí, adelante. Sí, perfecto. Pues buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Leonardo Díaz, soy licenciado en nutrición y dietética, licenciado y revalidado como nutricionista registrado. Como mencionó la doctora Flores, mis estudios fueron realizados en el instituto de lo que es la Ana G. Méndez, recinto Gurabo, antes conocido como lo que era el Turabo, y pertenecía al programa coordinado de nutrición y dietética, ¿verdad? Con internado. Uno de los temas de interés y que estaremos presentando hoy es pues, la importancia de lo que es la nutrición en el manejo de esta condición crónica. Como pueden ver bien, el lema que pues, decidimos presentar era no sé qué comer, tengo que hacer dieta para manejar mi dolor. Entiendo que además de lo que son las pacientes con endometriosis, es una pregunta que muchas personas, independientemente de las condiciones de salud que presenten, se hacen a diario. Y la realidad es que hay muchos estudios investigativos que confirman la importancia de una buena nutrición, sobre todo el manejo de lo que es el desarrollo de esta condición y lo que es también el progreso y los síntomas que se pueden estar reflejando en ella. Realizo, ¿verdad? Hago lo que es el disclaimer, que esta información que se va a estar presentando a continuación tiene como propósito educativo, ¿verdad? Brindarle la información más actualizada. Les quisiera dar una breve introducción de en qué me especializo y con qué tipo de población pues suelo trabajar. Normalmente mi área de enfoque es lo que es el área de la población adulta y trato de manejar lo que es la terapia médico-nutricional como intervención complementaria al manejo médico y farmacológico de diferentes tipos de condiciones de salud. Entre ellas, pues las que mayormente se ven aquí en Puerto Rico, lo que es el sobrepeso, la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, VIH y SIDA, condiciones gastrointestinales, entre otras condiciones crónicas inflamatorias. Quiero destacar que la información, ¿verdad?, presentada a continuación tiene como propósito educar a nuestra audiencia mediante diferentes análisis realizados con base científica, por lo que no necesariamente no pudiese ir de acorde con el juicio clínico. Sin embargo, mi colaboración con la Fundación de Endometriosis de Puerto Rico es de manera voluntaria, sin fines de lucrativo, y esta presentación pues, puede ser utilizada solo para propósitos educativos. Como parte de los objetivos del tema que te estaría presentando hoy, vamos a estar definiendo lo que es el término de alimentación, nutrición y dieta, que puede crear un poco de confusión en cuestión de las similitudes y diferencias que pueden estar presentando. Vamos a explicar el impacto nutricional, ¿verdad?, durante el proceso de inflamación per se.
Vamos a presentar los diferentes tipos de dietas inflamatorias que hoy día conocemos. Vamos a discutir la evidencia científica sobre la terapia médico-nutricional en el manejo de la endometriosis y presentar la literatura científica e investigaciones en temas controversiales durante el desarrollo y el manejo de la endometriosis. Como bien mencioné al principio, ¿verdad? La palabra dieta es una palabra que hoy día pues se escucha bastante. Es una palabra que de por sí cuando la mencionamos se considera un poco controversial, ya que pues presenta muchas dudas y preguntas. Además, hoy día existe mucha información y desinformación sobre diferentes tipos de dieta y su uso para manejar condiciones de salud. Así que hoy les estaré presentando la diferencia en lo que son los términos utilizados para describir esta palabra. Así que aprovecho, ¿verdad?, diciendo esto y recalco la importancia de recurrir siempre a un especialista en el área para obtener la información actualizada y correcta y no dejarnos llevar por cualquier información que vemos en las redes sociales o ¿verdad?, una persona de confianza. Cuando vamos a definir lo que es la alimentación, una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía necesaria para que el cuerpo humano se pueda mantener sano. En cuestión de la alimentación, una acción voluntaria que se lleva a cabo mediante la ingesta de alimentos cuando tenemos, ¿verdad?, lo que es el hambre, que es una necesidad fisiológica del cuerpo humano. Cuando hablamos de nutrición, ya más bien enfatizamos lo que es un proceso involuntario autónomo de la utilización de los nutrientes que consumimos para que el organismo los pueda utilizar como energía y poder cumplir con las diferentes funciones vitales. En el caso de dieta, según los términos y definiciones, se conoce como lo que es un hábito de alimentación, considerando lo que son más bien los aspectos culturales y sobre todo los gustos y preferencias. Más bien en la parte clínica, nosotros los dietistas, la palabra dieta más bien va de acorde a lo que es la planificación e intervención nutricional para manejar pues, diferentes tipos de condiciones agudas y crónicas. Así que entiendo que muchas personas han escuchado lo que es la palabra dieta diabética, dieta hipertensa, dieta renal. O sea que el término como tal dieta y el subtópico pues va a ir más bien dirigido a lo que es la patogénesis de esa condición. Quisiera hablar en breve un poco sobre lo que es la etiología de la endometriosis. Yo sé que pues, la mayoría de nuestra audiencia conoce ya lo que es la condición, pero lo que lo define por la literatura se considera una inflamación crónica, la cual provoca el crecimiento de tejidos en lugares fuera del útero. La etiología de la patogénesis de esta condición aún se desconoce, por lo que todavía se continúa investigando. En cuestión de condiciones de salud relacionadas al estilo de vida, entre otras crónicas que vemos aquí en Puerto Rico, diabetes, aterosclerosis, entre otras, se ha podido probar la relación entre la nutrición y la patogenia a través de estos estudios. Pero debido a esto ha surgido la duda entre cómo una dieta específica y el estilo de vida en particular de una persona pudiese influir en la patogénesis y la progresión de la endometriosis. Algunos de los síntomas que se puede ver en una persona con esta condición, la realidad es que ¿verdad?, puede variar de persona en persona, pero normalmente lo que son dolores intensos durante los periodos menstruales, conocidos como lo que es dismenorrea, dolores pélvicos crónicos, en su término diagnóstico chronic PID, dolores durante relaciones sexuales, molestias al defecar y orinar, sangrado excesivo y o espontáneo, problemas de infertilidad, y también se ve bastante en la parte gastrointestinal lo que es la distensión abdominal y náuseas, y en algunos casos hasta vómito. Como mencioné al principio, quisiera hablar un poco sobre lo que es la etiología de la inflamación, ya que es la base básicamente de lo que es esta condición crónica, y podemos definir lo que es inflamación como una respuesta innata, ¿verdad?, en nuestro sistema inmune, donde el cuerpo se protege ante un patógeno o un daño en particular. La podemos clasificar como inflamación aguda. En este caso, normalmente lo que se puede ver, ¿verdad?, en casos se puede variar, pero se puede ver piel enrojecida alrededor de una lesión, dolor o sensibilidad, hinchazón, y en algunos casos lo que es calor o fiebre. En el caso de la inflamación crónica, normalmente se suele distinguir por lo que es un dolor recurrente. En algunos casos puede ser localizado, por ejemplo, en el área abdominal, en el área del pecho. Se puede ver acompañado de lo que es fatiga, fiebre.
en algunos casos dolor o rigidez en las articulaciones, otros casos en particular úlceras en el área de la boca y a veces hasta erupciones cutáneas. En el caso, cuando vamos a discutir, cuando un médico, ya más bien esto que voy a describir aquí, ¿verdad? Es parte del área médica. Cuando visitamos a nuestro médico primario o especialista, hay diferentes tipos de pruebas que se pueden realizar para poder detectar algún nivel de inflamación en general. Y se ven, ¿verdad? En muchas condiciones crónicas inflamatorias, adicional como lo que es la fibromialgia, como es la artritis reumatoidea, entre otras. Y normalmente las pruebas que se ven a menudo son lo que es la proteína reactiva C, lo que se conoce como el CRP, el indicador del SED rate, lo que son los niveles de homocisteína. En algunos casos se ha utilizado el parámetro de ferritina en cuestión de su nivel alterado como indicador inflamatorio. En otros se puede utilizar lo que son los monocitos y hasta la glucosa en sangre. Adicional a esto, otros signos y síntomas tempranos que pudiéramos preguntarnos antes de poder ser detectados a través de estas pruebas, se pudiese ser, ¿verdad? Me hace incómodo moverme de la cama o durante la mañana, tengo un dolor recurrente de manera generalizada o localizada, por decir un ejemplo en las articulaciones, coyunturas o una molestia, como mencioné, generalizada. Me siento rígido, rígida al levantarme del escritorio, del asiento. En algunos casos me puedo preguntar, ¿tengo pobre apetito? Puedo también notar cambios en lo que es la digestión, es decir, algunos síntomas gastrointestinales. Se me hace difícil bajar de peso o aumento de peso con facilidad. Me siento fatigada constantemente, ¿verdad? Entre otras preguntas que pueden también servir de apoyo, además de la parte de los estudios y las pruebas. Cuando hablamos de los principales causantes de la inflamación, el proceso inflamatorio en general puede iniciar debido a diferentes factores, mas sin embargo se relacionan entre sí causando una severidad en los síntomas reflejados a nivel bioquímico o físico. Como resultado, estos riesgos pudiesen aumentar la intensidad de malestar o dolor en pacientes con algunas condiciones inflamatorias crónicas, como lo que es en este caso la endometriosis. Como objetivo principal, el proceso inflamatorio, la nutrición se encarga de promover la cantidad de energía y proteínas necesarias para cumplir con los requisitos endogénicos para la reparación de tejidos, producción de interleuquina 1, restauración de la función celular y reduciendo otros riesgos de infecciones. Nuestro sistema gastrointestinal juega un rol bien importante en lo que es la regulación del proceso inflamatorio y es por eso que la mayoría de las condiciones crónicas inflamatorias afectan nuestro sistema digestivo y suele reflejarse mediante síntomas como lo que es las náuseas, vómitos, pobre motilidad, en este caso haciendo referencia a lo que es el estreñimiento, flatulencia y formaciones de gases, dolor abdominal, como también lo que es la distensión. Es por eso que una nutrición de alta calidad alivia algunos de estos síntomas durante la endometriosis. Por otro lado, ¿verdad? Muchas condiciones crónicas presentan un proceso inflamatorio subyacente, por lo que puede percibirse como una reacción de angina. Pero no podemos, ¿verdad? Confundir y debemos de reconocer que esta respuesta inmune es vital para la protección de nuestro cuerpo mediante la destrucción de patógenos y durante la recuperación de estos tejidos afectados. En unos casos menciono estos diagnósticos diferenciales, ya que pues, en la medicina la endometriosis es una condición la cual puede presentar síntomas similares a otras condiciones inflamatorias como las que presento aquí en este slide. Como mencioné al principio, lo que es el chronic PID, que es uno de los síntomas que se suele ver en pacientes con endometriosis. También lo que es el diagnóstico del pelvic congestion syndrome suele confundirse con lo que es o puede verse acompañado como parte de la endometriosis. He tenido muchos casos de pacientes gastrointestinales que lo que es el IBS o el IBD puede disfrazar la condición de endometriosis y así pues ser un poco más difícil y cuesta arriba diagnosticarla. Entre otras condiciones gastrointestinales, lo que es la condición diverticular, quiere decir diverticulosis en su etapa activa o inflamatoria, lo que es la diverticulitis, adhesiones postoperativas y lo que es el old ectopic gestation.
Vamos a estar hablando ahora un poco sobre lo que es el impacto de una buena nutrición durante los procesos inflamatorios. La evidencia científica sugiere que la nutrición y el estilo de vida contribuyen en la presencia de inflamación en el cuerpo, ¿verdad? Actividades estrogénicas, ciclo menstrual y el metabolismo de las prostaglandinas. Otras investigaciones pues, han determinado el riesgo de endometriosis y su relación a nuestros hábitos de alimentación. Más adelante vamos a estar discutiendo lo que son pues, algunos estudios científicos que se utilizaron para pues, hacer parte de esta presentación en los años más recientes, donde se muestra pues, el riesgo de endometriosis secundaria a nuestros hábitos desde temprana edad. Como parte del manejo de la endometriosis, en este caso el manejo médico-nutricional, nosotros los nutricionistas tratamos primero que todo identificar si el paciente padece de alguna alergia o una intolerancia alimentaria. Es bien importante que en ese cernimiento nosotros los especialistas en el área de nutrición identifiquemos eso, ya que puede disfrutar síntomas similares a lo que la endometriosis pudiese desarrollar. Así que por eso es que el nutricionista juega un rol bien importante en la planificación, ya sea identificando pues, ciertos productos que posiblemente contengan ingredientes proinflamatorios. Así que esa visita al nutricionista es bien importante, no nada más para el trato de esta condición, sino más bien para poder aprender a cómo identificar otros tipos de ingredientes o alimentos per se que pueden promover pues, lo que es la inflamación. Entre lo que se conocen los Big Eight y hoy día, ya a partir del 2021, si no me equivoco, el FDA añadió un noveno alérgeno, que es lo que es el sésame o el ajonjolí, pero entre ellos se encuentra lo que es el huevo, el trigo, la soya y productos de soya, a base de soya, lo que es el maní, nueces de árbol, pescados y algunos mariscos, productos lácteos, y como les mencioné, que fue añadida el año pasado, la que es el ajonjolí o el sésame. También es ¿verdad? Importante y hay que reconocer la importancia de manejar otras comorbilidades presentes en un paciente, ya que obtener el mayor control de la misma puede reducir la magnitud y frecuencia de los síntomas presentados en la endometriosis. No necesariamente la endometriosis es la única comorbilidad normalmente que se presenta en una paciente. Pueden haber otras secundarias que también sean a base de la inflamación. Así que es bien importante conocer la etiología de esas otras comorbilidades para poder pues, también tratar los síntomas y tratar específicamente si existe algún tipo de dieta con la cual se pueda manejar. Y sobre todo lo que es la modificación de hábitos alimentarios, eso es sumamente importante. Estos cambios en los hábitos de nuestra alimentación es una de las metas principales que debemos de tomar a cabo para poder controlar los síntomas. Sin embargo, en algunos casos se ha visto que las modificaciones no garantizan la remisión de los síntomas presentes durante esta condición. Eso va a depender del grado y o la severidad de la inflamación. Vamos a estar hablando ahora un poco más en detalle y específicamente, según estudios confirman, qué alimentos de por sí son proinflamatorios, independientemente de la condición crónica inflamatoria, pero en este caso, pues haciendo más bien énfasis en lo que es la endometriosis. Dentro de los diferentes tipos de clasificaciones, o podemos decir grupos de alimentos que se consideran proinflamatorios, están lo que son los productos altamente procesados y artificiales. Quiero hacer un hincapié en lo que son los embutidos, que de por sí, pues, se conocen por su característica inflamatoria, entre ellos la mayoría pues enlatados como alimentos curados, como lo que son las jamonillas, el corned beef, salchichas, tocino, hot dog, entre otros. En específico, limitar esos embutidos que sean preservados con nitritos, ya que pues, se ha encontrado en diferentes estudios que suele tener efectos adversos a la salud. Y también dentro de esos alimentos altamente procesados, lo que son las harinas a base más bien de azúcares refinadas, lo que son las galletas a base de estas harinas refinadas, donas, dulces, chocolate y otros productos de panaderías elaborados con azúcares refinadas, que más bien en Puerto Rico pues se suele ver bien ¿verdad? Comúnmente y que nos gusta. La realidad es que no podemos negar que el uso de estos alimentos sean satisfactorios y que los utilicemos de 1000 en 100 durante la semana. También se tiene que considerar lo que son las bebidas y los jugos con ingredientes artificiales, colorantes y azúcares añadidas. También lo que son las grasas saturadas y las grasas trans, más bien lo que son los aceites hidrogenados, normalmente encontrados en variedades de productos,
donde se encuentra la palabra en ese párrafo debajo de la etiqueta nutricional donde diga hydrogenated oil u otro nombre que termine en oil, ya se considera que es un tipo de aceite hidrogenado y sí se ha confirmado que pues, puede tener efectos adversos a la salud, sobre todo con la parte del impacto en el cáncer. También lo que es el calentar o aumentar el punto de humo, independientemente del aceite que se utilice para cocinar, puede estar ocasionando este tipo de hidrogenación, por lo que no se recomienda utilizar métodos de cocción que involucren el aceite, como lo que es el freír, y que en Puerto Rico se ve bastante. Otros tipos de alimentos, y específicamente este grupo, lo que son los lácteos, suelen ser altos, específicamente los que se conocen como lácteos enteros o en la palabra en inglés whole, pues por su alto contenido de grasas saturadas, suele ser otro alimento que se considera proinflamatorio, además de las carnes rojas, entre ellas lo que es el res, ternera, cordero y el cerdo, que también se considera lo que es una carne roja. Y en este caso menciono el huevo y hago un énfasis en exceso, ya que ha creado mucho dilema en que puedo consumir más de 2, más de 3 huevos al día, personas hipertensas o con problemas de colesterol. He tenido muchos casos que me mencionan que el cardiólogo le menciona que no pueden comer más de 2 o 3 huevos a la semana por el contenido de colesterol que tiene este tipo de alimentos. Y la realidad es que en el 2018 se determinó que el colesterol que se encuentra en el huevo, específicamente en la yema, no afecta los niveles de colesterol en sangre. Así que no es que vamos a tener un exceso de consumo de huevo, porque no me lo puede elevar en sangre, pero tampoco, ¿verdad? Tengo que limitarme a consumirlo. Así que por eso hago la recalcación en lo que es el exceso. Sobre todo en la yema es donde mayor se encuentra el contenido de grasa saturada, así que si una persona consume mucha cantidad de huevo, pues la realidad es que va a estar consumiendo mucha grasa saturada, así que eso lo va a estar inflamando. En el caso de la cafeína, más adelante voy a estar discutiendo, ¿verdad?, algunos estudios controversiales donde todavía, pues algunos estudios mencionan que la cafeína puede promover algún tipo de inflamación y está relacionado al metabolismo de los estrógenos, que es un término que es bien importante en esta condición de la endometriosis. Y otros estudios pues mencionan simplemente que se considera un irritante y que no más bien pues tiene una propiedad inflamatoria. Dentro de la cafeína, pues más bien enfatizo no solamente el café, bebidas energizantes y otros tipos de jugos, sodas que le añadan como ingrediente adicional cafeína. Y por último, lo que es el alcohol, el consumo del alcohol puede ser una sustancia altamente tóxica para metabolizar en el hígado, creando radicales libres, y por otro lado, aumenta la cantidad de azúcares metabolizadas. Alimentos antiinflamatorios, en este caso, factores dietarios antiinflamatorios se encuentran más bien en lo que son grupos de alimentos, lo que es las frutas, vegetales, alimentos de grano integral o grano entero, las carnes magras, mayormente haciendo énfasis a esos cortes de carnes blancas como lo que es el pescado, el pollo y el pavo, y aún así pues hay ciertos cortes que, aunque sean carnes blancas, no se consideran magras, perdón. Alimentos bajos en grasa y altos en grasas esenciales, en este caso haciendo énfasis a lo que son las grasas saludables, conocidas como más bien lo que es el omega 3, que es un tipo de ácido graso poliinsaturado, y lo que es el aceite de oliva, que es un tipo de ácido graso monosaturado. Lo que es la fibra, también hay múltiples estudios que mencionan sus propiedades antiinflamatorias, específicamente en la parte de la patogénesis y el desarrollo de la endometriosis. Hay muchos estudios científicos que confirman que una dieta alta en fibra ayuda bastante, no nada más a reducir la magnitud y frecuencia de los síntomas presentados durante la endometriosis, sino hay testimonios que más adelante vamos a estar hablando de que una dieta alta en fibra ha curado endometriosis. Lo que pasa es que pues, los casos son bien mínimos. Fitonutrientes conocidos más bien como lo que son los fitoquímicos, y en este caso destaco lo que son los polifenoles y los carotenoides por sus propiedades de antioxidantes. Cuando hablo más bien de polifenoles, hago referencia a esos alimentos, específicamente frutas que tienen ese color violeta, azul, como lo que son las uvas, esa piel de la uva roja, normalmente contiene uno de los polifenoles más famosos, lo que es el resveratrol, que tiene una propiedad antiinflamatoria en pacientes cardiovasculares.
y se ha visto también en lo que es el cáncer, pues ayudar a mejorar esa inflamación. Además de las uvas, lo que es el vino tinto, las bayas, específicamente lo que son las blueberries, lo que es el cocoa o el cacao. Otro tipo de polifenol, lo que es el ácido elágico, normalmente se encuentra en casi todas las berries, lo que son blueberry, blackberry, raspberries, strawberries, entre otras, y los walnuts. En el caso de los carotenoides, hacemos más bien a esos alimentos enfatizando frutas y vegetales de color rojo, color naranja intenso, como lo que son las chinas mandarinas, el tomate, el melón de agua, el melocotón, lo que son el melón cantaloupe, zanahoria, espinaca y brócoli. Otros tipos de nutrientes, en este caso micronutrientes que tienen propiedades antiinflamatorias, es lo que es las vitaminas y minerales, en este caso la vitamina A, vitamina C, vitamina E, la vitamina B9, el selenio y el zinc. Y otros estudios han confirmado y han estudiado lo que es el uso de probióticos y prebióticos y cómo una sana alimentación y cómo poder atender esa microbiota intestinal está relacionada a como forma reguladora de los diferentes procesos inflamatorios. Antes de comenzar a hablar más bien de lo que es una dieta antiinflamatoria y explicar los diferentes tipos de dietas antiinflamatorias, es bien importante que el primer paso que debemos de dar como paciente es poder identificar un plan dietario con un nutricionista dietista que pueda, pues, sobre todo, cumplir con nuestras necesidades individuales. Es bien importante mencionar que no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Cada persona requiere de una evaluación y un seguimiento individualizado, por lo que son los gustos y preferencias, además de los requisitos energéticos, son individuales. Tratamos de enfatizar lo que es la densidad nutricional en estos planes que desarrollamos, sobre todo en este caso, buscando disminuir lo que es la inflamación. ¿Cómo podemos crear un hábito de alimentación antiinflamatorio? Voy a hablar un poco de manera general de lo que es el plato saludable, dejándonos llevar por las guías nutricionales de Estados Unidos y de Puerto Rico, donde ellos mencionan que independientemente seguir una dieta en específico con porciones, el practicar este tipo de hábitos ayuda con un buen comienzo a poder manejar lo que es una condición crónica inflamatoria. Las guías estipulan que ese plato debe de por lo menos tener la mitad de que sean vegetales. En algunos casos hay algunos platos que mencionan que debe ser mitad vegetales y mitad frutas. Quiere decir que en esa mitad una cuarta parte vegetales, una cuarta parte fruta. Pero hay otros platos que identifican que las frutas se deben utilizar más bien como merienda para que pueda cumplir con una mejor distribución calórica, sobre todo en lo que es el nutriente del carbohidrato. Así que más bien voy a hacer énfasis a los vegetales como mitad del plato. En la otra mitad del plato vamos a destacar lo que es el grupo de los cereales y farináceos y lo que son las proteínas, donde los almidones de grano enteral, íntegro, son los que se deben de enfatizar en esa cuarta parte del plato, y adicional en la otra cuarta parte del plato, por lo que son opciones de proteínas, en este caso pudiesen ser de origen animal y origen vegetal, pero que mayormente si fueran animal pues sean de origen magro. No podemos dejar por alto el uso de las grasas, ¿verdad? Lo que son las grasas saludables, específicamente esas poliinsaturadas y monoinsaturadas. También se recomienda dentro de las guías por limitar bebidas azucaradas con ingredientes artificiales y preferir el consumo de agua. Otras guías estipulan, ¿verdad? La introducción de lo que son las hierbas y especias con propiedades antiinflamatorias como complemento de esta distribución del plato nutricional. Aquí les presento una imagen más bien de cómo se puede ver reflejado esa distribución. Como bien mencioné, la mitad del plato de lo que es vegetales y frutas. El centro del plato puede ser considerado como esa grasa saludable, y la otra mitad del plato, una cuarta parte para lo que son las proteínas y otra cuarta parte para lo que son los hidratos de carbono, específicamente de grano integral. En el caso de la evidencia científica, de acuerdo a lo que es la nutrición y la antiinflamación, hasta el momento se requieren más estudios e investigativos para poder sostener esta recomendación nutricional durante el proceso de inflamación. Una de las preguntas que se puede utilizar
para métodos, ¿verdad?, hipotéticos para poder seguir estudiando es qué tipo de alimentos y nutrientes específicos, además de los que ya están presentados en diferentes tipos de estudios, se deben de seguir estudiando. Sobre todo, la cantidad y la frecuencia con lo que se debe consumir estos nutrientes en particular. He visto muchos estudios que mencionan el uso de diferentes macronutrientes y micronutrientes para el manejo de condiciones crónicas inflamatorias, pero muchos de ellos no mencionan la cantidad, ya sea en gramos o miligramos, y la frecuencia con que se debe utilizar para poder ver el cambio o la mejoría. Vamos a estar ahora explicando los diferentes tipos de dietas antiinflamatorias que se pueden utilizar en una paciente con endometriosis. Comenzamos con lo que es la famosa dieta vegetariana, donde mayormente, ¿verdad?, este tipo de dieta excluye las carnes, todo producto de origen animal, carne, aves, pescado, y a menudo incluye lo que son verduras, frutas, cereales y legumbres y productos lácteos en algunos casos. Algunos vegetarianos también pueden incluir lo que es huevo a su dieta y entre otros también pescado, que más adelante voy a estar clasificando los diferentes tipos de dietas vegetarianas, ya que el veganismo es un tipo de clasificación donde es un poco más estricta. Normalmente una persona puede optar por practicar este tipo de dieta, no nada más por la parte de manejo médico-nutricional para una condición, sino también lo que son la parte ética, ambiental y pues cultura se puede considerar en la decisión de practicar este tipo de dieta. Dentro de los tipos de dietas vegetarianas existen alrededor de 6. Lo que es el lacto vegetariano, donde se incluye mayormente o se permite más bien el uso de productos lácteos y huevos. Está lo que es el lacto vegetarian, que se conoce nada más integrando lo que es los productos lácteos. En el ovo vegetarian solo se incluyen los huevos. En lo que es el veganismo, como mencioné, es de las dietas más estrictas dentro del vegetarianismo, ya que excluye todo tipo de productos de origen animal. En algunos casos, personas que producen el veganismo también, no nada más en la parte dietaria, otros tipos de factores en su estilo de vida, como jabones, otros tipos de productos que utilicen en el hogar, también suelen ser de manera rigurosa y estricta en el uso de ellos. Lo que es pescatarian, que es solamente utilizando lo que son los pescados, y flexitarian, que a menudo crea mucha duda, ya que esta dieta normalmente no se clasifica per se como vegetarianismo, pero se ha tratado de introducir como parte de los diferentes tipos de dietas dentro del vegetarianismo. Y se considera una dieta semi-vegetariana, yo la llamo más bien como ser vegetariano part-time, ya que no excluimos en su totalidad el uso de las carnes, pero más bien no quitamos ese norte y esa base de que no sea tan frecuente, más bien 1 o 2 veces en semana, y tratamos de que nuestra base alimentaria pues sea mayormente de alimentos de origen vegetal. Aquí les presento un ejemplo de menú. En este caso decidí realizarlo que fuera pesco-vegetarian. Como mencioné anteriormente, hay diferentes tipos de dietas vegetarianas, así que normalmente incluido lo que son 3 comidas con 2 meriendas. Como bien observan, no tiene porciones, ya que este plan es un ejemplo ya para un plan nutricional. En este caso, pues hay que visitar a un nutricionista y dietista registrado para que le pueda porcionar las comidas, ajustando el nivel calórico que usted necesite. Por otro lado, aquí hay un ejemplo de un menú vegano, al igual tiene 3 comidas con 2 meriendas. Este es otro tipo de dieta que normalmente se habla muy a menudo, lo que es la dieta mediterránea, ¿verdad? Es una dieta que se caracteriza por un alto consumo de vegetales, frutas, cereales integrales, legumbres, frutos secos y aceite de oliva, y de manera moderada, pues permite el uso de pescado y otras carnes magras como lo que son las aves, bajando el consumo de los productos lácteos, carne roja y otros alimentos procesados donde se puede ver la inflamación. Este tipo de dieta normalmente se suele practicar bastante en la región mediterránea, por eso obtiene su nombre. Y hoy día muchos pacientes cardiovasculares suelen practicar este tipo de dieta y por el éxito que ha tenido en el control de la hipertensión.
Aquí se presentan algunas de las reglas y principios que establece este tipo de dieta. Como había mencionado, enfatiza el uso de alimentos integrales, mucha fruta, mucho vegetal, legumbres y nueces, estos alimentos que son bien altos en fibra, tratar de optar mayormente por ellos. Enfatiza que el uso de las grasas, pues que sea de grasas saludables, altas en omega 3 y ácidos grasos monoinsaturados. Limita el consumo de carnes rojas, como bien mencioné, al igual que lo que son los productos lácteos, los productos procesados y alimentos con alto contenido de azúcar añadido. Como parte de la guía, bien interesante, además de estas especificaciones, ellos recalcan que este tipo de dieta se debe de practicar mediante la socialización. Así que es más bien, ¿verdad? Lo que es el compartir o el comer en familia o con tu pareja, pues es algo que influye bastante en el proceso de digestión. Y no, ¿verdad? No centralizarnos en otro aspecto. A veces podemos estar viendo televisión, estar en el teléfono o haciendo algún otro tipo de actividad mientras comemos y eso se ha visto que altera lo que es un proceso digestivo normal. Aquí les muestro un ejemplo de menú de dieta mediterránea con 3 comidas y 2 meriendas. Les presento lo que es la dieta paleo. Francamente, no he trabajado mucho con ella, pero se ha conocido por su propiedad antiinflamatoria, ya que enfatiza eliminar los alimentos procesados que contienen pues, azúcar refinada, aceite hidrogenado, sobre todo aceites grasos trans, alimentos con mucho contenido de sal y productos químicos añadidos. Este plan pues obtiene su nombre debido a que es basado en alimentos que los humanos consumían durante la era paleolítica, que es aproximadamente 10.000 a 2.5 millones de años atrás. Como reglas y principios, pues se puede ver algunos de ellos similares a lo que es la dieta mediterránea, pero entiendo que esta es un poco más estricta con lo que son los productos lácteos. Aquí tienen un ejemplo de lo que es un menú paleo, o paleo, como se menciona. Bien, aquí voy a hacer énfasis y un paréntesis en lo que es una dieta libre de FODMAPs. Posiblemente muchas personas no hayan escuchado de este tipo de dieta, mientras otras personas sí. Este tipo de dieta no la traigo no la traigo a acercamiento por no nada más su propiedad antiinflamatoria, sino más bien es una dieta bien individualizada, donde se utiliza mayormente en pacientes gastrointestinales que tienen un diagnóstico de IBD o IBS. Dentro del IBD, clasificando lo que es el Crohn's disease o la ulcerative colitis, que es un tipo pues, un tipo de condición crónica inflamatoria, donde este tipo de dieta pues ayuda a manejar los síntomas presentados en estos tipos de condiciones gastrointestinales. Más bien han estudiado este tipo de dieta en pacientes con endometriosis y se ha visto que ha tenido éxito en tratar lo que son los síntomas gastrointestinales reflejados en lo que es la condición. FODMAP obtiene su nombre por lo que es Fermentable Oligosaccharides Disaccharides Monosaccharides and Polyols, haciendo énfasis a diferentes cadenas de carbohidratos. Como les mencioné, una intervención médico-nutricional que se trabaja con pacientes gastrointestinales y normalmente tiende a tener una duración de 6 a 8 semanas. ¿Por qué esta dieta no se puede practicar de manera recurrente y por un tiempo prolongado? Esta dieta, uno de los alimentos que suele descartar y evitar es el gluten. Y dentro del gluten, pues, ¿verdad? Se trata de evitar lo que son alimentos a base de trigo, cebada, centeno. Y además del gluten, pues, otros alimentos que son altos en FODMAP y a su vez son altos en fibra. Si una persona mantiene este tipo de dieta por un largo periodo, puede desarrollar problemas de estreñimiento. Así que es bien importante tomar pausas con este tipo de dieta, ya que es más bien un proceso de identificación de esos alimentos que exacerban los síntomas gastrointestinales. Más bien flatulencia, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, se ha visto lo que son náuseas y vómitos. Así que más bien uno como profesional va identificando con el paciente esos tipos de síntomas y cómo van mejorando a través del tiempo con este tipo de dieta y uno debe de poco a poco ir reintroduciendo esos alimentos que estábamos restringiendo,
ya que no podemos obligar al cuerpo a eliminarlos, como mencioné, porque puede tener riesgo de que ocasione estreñimiento. En el caso de la terapia nutricional se enfatiza en eliminar lo que es alimentos altos en fructosa, entre algunas frutas que sean altas en fructosa, el high fructose corn syrup, lo que es alimentos con alto contenido de lactosa, los fructanos, como mencioné, entre ellos el gluten, también se considera el ajo y la cebolla, galactanos, entre ellos los granos, y los polioles, que son las azúcares de alcohol que mayormente podemos ver en diferentes tipos de productos de alimentos, entre ellos el chicle, muchos edulcorantes o azúcares, que hoy día estos tipos de azúcares de dieta normalmente son acompañados de edulcorantes, muchos productos keto friendly, hoy día se está desarrollando con ingredientes acompañados de polioles, así que es bien importante identificar eso en personas que tengan alguna condición inflamatoria. En el caso de los pescados y el ácido graso esencial, lo que es el omega 3, ¿verdad? Como fuente dietaria, su función principal es mantener la integridad de la membrana celular. Dentro de los tipos está lo que es el ALA, el DHA y el EPA. Ambos tienen diferentes tipos de funciones y se encuentran en diferentes tipos de alimentos, como bien menciono. Dentro de los requisitos, en el caso de las mujeres, se recomienda que de 1 a 1.1 gramos al día se tome sobre todo de la parte del ALA, y en el caso de las mujeres embarazadas y lactantes de 1.3 a 1.4 durante ese periodo. En el caso de los hombres es 1.6 gramos o 1.600 miligramos al día, donde podemos obtenernos pues de la parte dietaria, de los alimentos como lo que es el pescado, walnut, semillas de linaza, semillas chía, en algunos casos aceites de pescado u omega 3 de manera suplementaria. Varios estudios relacionados al consumo de aceite de pescado y grasas poliinsaturadas en cuestión del riesgo, mayormente, no más bien en la progresión y el desarrollo, sino más bien el riesgo del endometriosis, han demostrado que el uso de estos pudiese disminuir el desarrollo de la condición. En el primer estudio titulado Does Nutrition Affect Endometriosis? Es una literatura sistemática que se realizó en el 2020, donde se determinó que estos omega 3, estos ácidos grasos esenciales, jugaban un rol importante en la regulación y la reducción inflamatoria, sobre todo en el proceso de la síntesis de prostaglandinas y citoquinas. En el estudio realizado en Nurses Health Study 2, se determinó que en el desarrollo de endometriosis, pues que era menos común en dieta bajas o altas en grasas esenciales, en este caso omega 3, pues, ¿verdad? Presentaron un alto consumo donde 22% de ellas que tenían este tipo de dieta alta en grasas saludables omega 3 no tenían el riesgo de desarrollar endometriosis. En el caso del segundo estudio se utilizó como referencia a los mismos beneficios del estudio que les acabo de mostrar. Sin embargo, en este se demuestra la parte en que el uso de omega 3 y el uso de grasas poliinsaturadas todavía no se ha podido asociar en la reducción del riesgo, por lo cual se requiere más investigación en el tema. El nutriente del hierro, más bien como componente principal de la hemoglobina, es un tipo de proteína que se acompaña de glóbulos rojos y que transporta oxígeno. Dentro de las fuentes dietarias podemos obtener de lo que es el origen animal y origen vegetal. Dentro de lo que es el origen animal, lo que son las ostras, almejas, mejillones, hígado de res o pollo, algunos tipos de carnes, y más bien lo que es la parte del origen vegetal, que son los granos, chocolate negro, espinaca, papas con cáscara, nueces y semillas, soya y su producto a base de soya, avena, farina y cereales fortificados. Normalmente durante la condición de endometriosis, estas pacientes tienen un alto riesgo de anemia, por lo que es bien importante que su médico primario o especialista identifiquen esa anemia a nivel de estudios bioquímicos para poder ser tratada, ya sea que pues, sea por parte de una deficiencia nutricional o ¿verdad? Por un sangrado que se puede ver normalmente en este tipo de condición. Así que es bien importante atender esa parte y poder suplementarla. Vamos a estar hablando ahora un poco sobre el uso de la vitamina D y el magnesio en el desarrollo o el riesgo de lo que es la endometriosis. Más bien, la vitamina D es una vitamina soluble en grasa que se debe desde hace mucho tiempo, que ayuda al cuerpo a absorber y a retener el calcio y el fósforo. Ambos son críticos para la formación de huesos. Además, los estudios de laboratorio muestran que la vitamina D puede reducir
el crecimiento de células cancerosas, ayudar a controlar las infecciones y reducir la inflamación. Por otro lado, el magnesio es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse saludable en general. Es importante para muchos procesos en el cuerpo, incluyendo lo que es la regulación de la función muscular y nerviosa, niveles de azúcar en la sangre y la presión arterial y producción de proteínas, huesos y ADN. ¿Qué nos muestra la evidencia científica acerca de lo que es el uso de la vitamina D durante el desarrollo de la endometriosis? Esta primera investigación que menciona aquí fue un estudio de riesgo de acuerdo al consumo de ciertos nutrientes, y en el caso de la vitamina D se informó una disminución, pero no significativa, de riesgo de endometriosis asociada con una mayor ingesta de vitamina D. Una explicación de la asociación entre endometriosis y la vitamina D es que la vitamina D estimula las células T reguladoras y la secreción de interleuquina 10, reduce las concentraciones de la citoquina proinflamatoria interleuquina 17. Por lo tanto, una deficiencia de vitamina D puede revelarse como un aumento en el riesgo de enfermedades inflamatorias, y esta explicación también puede aplicarse a la endometriosis. Por lo tanto, no se ha reportado relación entre la ingesta dietaria de fuentes de vitamina D y el riesgo de endometriosis. Sin embargo, otros dos estudios, incluyendo uno de este grupo de estudios, no lograron identificar deficiencia de vitamina D en mujeres con endometriosis. La otra investigación que presento aquí, The Influence of Diet on the Risk of Developing Endometriosis, presenta la relación entre el consumo de fuentes dietarias de vitamina D y su correlación en el desarrollo, y se encontró que en las mujeres con mayor concentración de vitamina D en sangre desarrollaban un 24% menos de un riesgo en comparación con las mujeres con menor concentración en sangre de vitamina D. En el caso de magnesio, el estudio presentado aquí en este slide sugiere que el magnesio pudiese influenciar en la patogénesis de la endometriosis, al igual que en los síntomas del dolor. Se pudo identificar en estudios, al igual que en personas con consumo moderado de magnesio, puede reducir el riesgo de endometriosis, pero entiendo que aún se debe seguir investigando el uso de suplementos de magnesio o elementos altos de magnesio para tratar como tal la condición. En el caso de la fibra, es un tipo de carbohidrato que el cuerpo pues, no puede digerir. Se encuentra lo que es, o se cataloga la fibra soluble e insoluble, con características esenciales en la función del cuerpo. Dentro de las fuentes mayormente esenciales o buenas de fibra, encontramos lo que es los granos, cereales integrales, frutas frescas, especialmente esas frutas que se consumen con cáscara, como es la manzana, como es la pera, como es la ciruela, que dentro de su composición nutricional son de las más altas en fibra. Dentro de otros alimentos, como lo que son los vegetales frescos y suplementos nutricionales que se han utilizado en otros casos cuando la ingesta de fibra dietaria es menor. Presento aquí más bien una imagen con alimentos y por gramos de fibra que contiene, basado en 100 gramos por servicio. Y la evidencia científica que nos presenta de la fibra: el consumo de fibra se asocia con múltiples beneficios a nuestra salud, como había mencionado. En este caso, una dieta alta en fibra se refiere a una dieta con un alto consumo de cadenas complejas de carbohidratos con un índice glicémico bajo. Con respecto a las células de endometriosis, el estudio de cultivo celular mostró que en este estudio que presento aquí en el 2020, que la insulina estimula de por sí la proliferación del endometrio. Los carbohidratos refinados, en este caso refiriéndome a los que son bajos en fibra, promueven picos de insulina y del factor de crecimiento similar a la insulina número 1, lo cual altera el proceso de las hormonas sexuales, resultado en hiperestregenismo. Sin embargo, el uso de fibra ayuda en el proceso de excreción del estrógeno, lo cual pudiese estimular la síntesis de fibromas, quistes y células de endometriosis. Aquí les presento a un doctor estadounidense, el doctor Neil Barnard. Lo traigo esa información a luz debido a que él presenta muchos estudios investigativos y sobre todo cápsulas informativas que están accesibles en YouTube. Aquí les muestro un link si más adelante les interesa, donde su base de trabajo es más bien mezclando, uniendo lo que es la nutrición con la base médica, sobre todo la base o alimentación a base de plantas, lo que es el veganismo sobre todo. Este médico, ¿verdad?, investigador en nutrición, actualmente es el presidente del Comité de Médicos Responsables por la Medicina de Estados Unidos,
Él ha tenido la oportunidad de orientar a sus pacientes sobre el uso de una dieta a base de plantas y su efecto antiinflamatorio en diferentes tipos de condiciones crónicas. Sin embargo, él se percató y tuvo una experiencia con una paciente en particular donde fue diagnosticada con endometriosis y justamente antes de ser referida a su ginecólogo o ginecóloga, la única solución que se había encontrado en ese caso a la paciente había sido una histerectomía, donde se conoce como una remoción del útero. Antes de proceder con esta cirugía, el ginecólogo o ginecóloga se dio cuenta que no habían células de endometriosis cuando fue llevada a sala. Y más bien cuando la paciente se levantó, ella entendía que le habían quitado su útero, pero más bien el médico le había confirmado que no, que él se lo había dejado y que pues su endometriosis ya se había ido prácticamente. Y ella dice que normalmente comenzó una dieta extremadamente alta en fibra y estricta en lo que es el veganismo, y 8 semanas antes de esa cirugía fue que pudo pues llevarla a cabo y se vio esa mejoría. Vamos a estar hablando ahora un poco sobre los diferentes tipos de estudios controversiales en los factores dietarios y riesgos de endometriosis. Uno de los, o muchos de los factores que nos trae, ¿verdad?, mucha duda es lo que es el gluten. Hoy día, como mencioné ahorita, ¿verdad?, muchas condiciones inflamatorias pueden estar vinculadas a lo que es el uso excesivo de gluten, o que el gluten puede exacerbar estos tipos de inflamaciones. En un estudio cualitativo se había identificado la participación de alrededor de 207 pacientes con endometriosis, sobre todo esas pacientes que tenían un dolor o síntomas severos. Se les aplicó una dieta libre de gluten por aproximadamente 12 meses y los resultados mostraron que un 75% de las pacientes reportaron cambios significativos en la frecuencia y en la magnitud de estos dolores, mientras que un 25% pues no representó ningún cambio. Otro estudio pudo mostrar que al menos el 50% de las mujeres con endometriosis padecen de una intolerancia al gluten. O sea que es bien importante que independientemente tengamos la condición de endometriosis, si ya de por sí tenemos un antecedente de intolerancia o alergia al gluten, conocido más bien la alergia como lo que es la enfermedad celíaca, es bien importante restringir este alimento, que se encuentra más bien lo que es el trigo, cebada, centeno, inulina, entre otras a base de grano. Aún el uso de una dieta libre de gluten en el manejo de los síntomas presentados durante la endometriosis debe ser investigado. Sin embargo, es importante identificar, como mencioné, si eres alérgico o intolerante al gluten, pues eso puede agravar su dolor y a la vez alterar su salud gastrointestinal en el caso de que esté presente. En el caso de la soya y los fitoestrógenos, también es un alimento muy controversial. Al igual que el gluten, es considerado un tipo de alérgeno, por lo cual pudiera agravar los síntomas de la endometriosis y se presenta como alergia e intolerancia. Hay muchos estudios e investigaciones contradictorias que muestran que ciertos tipos de soya tienen un impacto negativo en la endometriosis y su relación con el metabolismo del estrógeno, mientras que otros estudios pues, demostraron que la soya no tiene ningún tipo de impacto negativo en la endometriosis. Yo creo que más bien aquí el punto importante en el uso de la soya, ¿verdad? Es más bien la frecuencia con la cual es utilizada. En el caso de personas que practican el vegetarianismo o el veganismo, la soya es una de las fuentes de proteína que puede contener la proteína completa o proteína esencial, por lo cual pues esa dieta depende de diferentes tipos de proteínas de origen vegetal, y la soya es una de ellas, dentro de lo que es el tofu, lo que es el tempe, entre otros tipos de productos fermentados a base de soya. Así que más bien, ¿verdad? Aquellas personas que desean seguir o practicar una dieta basada en plantas, por ejemplo, la soya puede ser una excelente fuente de proteína, por lo que recomendaría que más bien mantener un balance y variar el uso de ella. En cuestión de los productos lácteos, es otro tipo de alérgeno o intolerancia alimentaria. En el caso de los lácteos existe mucha información investigativa sobre el uso controversial, específicamente de lo que es la lactosa y su propiedad inflamatoria. Se ha encontrado que el consumo de lácteos aumenta niveles de estradiol,
en nuestro cuerpo debido al metabolismo de las vacas. Pero aún no se ha encontrado suficiente prueba en seres humanos o estudios, ¿verdad?, en seres humanos donde la lactosa está considerada que ocasiona inflamación. En este caso, mi recomendación como profesional de la salud sería reducir la cantidad y en algunos casos, si va de acorde con sus metas o sus hábitos, pues eliminarla completamente de la dieta, sobre todo si tiene algún tipo de alergia o intolerancia. Pudiese intentarse en este caso sustitutos de lácteos que contienen otros tipos de propiedades antiinflamatorias y a su vez pueden tener hasta más cantidad de calcio o más cantidad de vitamina D comparado con los mismos productos lácteos que muy bien siempre, ¿verdad?, nos han enfatizado. Otro de los temas controversiales, como lo que son las carnes rojas y grasas saturadas, ¿verdad? Como bien sabemos, este tipo de grupo de alimentos de por sí ya contiene una propiedad proinflamatoria, así que en pacientes con endometriosis, lo que es descartar o limitar el consumo recurrente de estas carnes es vital. Esto se ha estudiado que en pacientes que no nada más llevan una base dietaria de plantas, sino más bien varían el uso de las carnes, sobre todo carnes magras, reduciendo el consumo de grasas saturadas, se ha visto que ha reducido el nivel de inflamación significativamente. En el caso de la cafeína en particular, aún no hay estudios suficientes para comprobar el uso ¿verdad?, de excesivo de cafeína y ocasionar inflamación en endometriosis. Sin embargo, algunos presentan que el uso de cafeína pudiese aumentar la disponibilidad de estrógenos en la fase folicular, pero su hipótesis, ¿verdad?, en estos tipos de estudios cuando se ha investigado no ha podido ser sostenida por la falta de información. Presentó este componente ya que en Puerto Rico la cafeína es un ingrediente que se utiliza a menudo. Mayormente en la dieta puertorriqueña el café no falta y normalmente es uno de los tipos de alimentos mayormente irritantes. Así que lo que es el uso del café, más bien recomendaría no descartarlo por completo, más bien tratar de variarlo y sobre todo la cantidad de cafeína que se utiliza a través del día, ya más bien por su efecto de irritación. Si ya tenemos otra comorbilidad inflamatoria y sobre todo alguna condición gastrointestinal, lo que es limitar o llevar a cabo una dieta libre de irritantes es ideal. Y la cafeína es uno de los componentes que se debe de descartar. Otra opción que se puede utilizar es el uso de la cafeína, perdón, del café descafeinado, que en este caso en pacientes con endometriosis se ha visto que se puede utilizar y se ha visto mejoría. Y por último, lo que es la parte del alcohol, como mencioné, su alto contenido tóxico para el hígado, y en este caso el alcohol se metaboliza como azúcar, por lo cual se ha comprobado su propiedad inflamatoria, es uno de los aspectos que se debe de evitar a toda costa. En conclusión, ¿verdad? De acuerdo a la información que se presentó mediante los diferentes tipos de estudios investigativos, concluimos que no existe una dieta específica que pueda detener el desarrollo y el progreso de endometriosis. Sin embargo, practicar una dieta antiinflamatoria pudiese aliviar la magnitud del dolor y la frecuencia en que ocurran estos síntomas. Adicional, las diferentes dietas antiinflamatorias, otros estudios y testimonios de pacientes con condiciones proinflamatorias confirman que el uso de suplementos naturales, específicamente esos con propiedades de antioxidantes, que pudiesen encontrarse lo que es el jengibre, el resveratrol, el turmeric y su ingrediente activo, lo que es el cúrcuma, té verde, entre otros, pudiesen considerarse como parte del manejo médico-nutricional para poder ayudar a aliviar la severidad de estos síntomas presentes durante la endometriosis. Ahora bien, ¿cuál debería, ¿verdad?, ser mi siguiente paso como paciente para poder manejar mi dolor? Es bien importante optar y llegar a esa orientación con un profesional de la salud, en este caso lo que es el nutricionista dietista, ya que le puede ayudar a crear un hábito de alimentación sustentable y a su vez personalizado. En el caso de la endometriosis, los síntomas pueden reflejarse de diferentes maneras entre pacientes, por lo que identificar esos alimentos que exacerban malestar, crear un listado para reducir su consumo o descartarlos de la dieta, puede ayudarle a manejar esos síntomas, específicamente promover una salud gastrointestinal. También importante recalcar y procurar por un especialista de lo que es la salud mental, en este caso lo que son los psicólogos. ¿Verdad? La relación y el manejo entre lo que es nutrición y psicología es ideal
Nuestra salud mental es bien importante en el manejo multidisciplinario de esta condición. Sobre todo el especialista, lo que es el psicólogo, puede brindarle herramientas esenciales para poder manejar lo que ¿verdad? Puede conllevar esta condición. Es importante que podamos escuchar nuestro cuerpo, ¿verdad? Cada caso es individual, como bien mencionamos, estas recomendaciones son de manera generalizada. Sin embargo, una terapia indicada para un paciente tal vez no funcione, pero en otros sí. Recordamos, ¿verdad? La conexión que existe entre el sistema nervioso central y el sistema digestivo. Ambos reflejan su estado mediante el otro y viceversa. Es importante escuchar y tomar acción ante cualquier factor psicológico o alimenticio para poder manejar los síntomas reflejados durante la endometriosis. Sea paciente, no se detenga si no ve resultados y no ve cambios. Trate de establecer metas reales, sobre todo cortas y precisas. Cada cuerpo es diferente. En algunos casos los cambios pueden demorar para poder experimentar el progreso y las modificaciones realizadas. Así que una de las recomendaciones que le puedo dar como profesional es ser paciente durante este proceso hasta que, ¿verdad?, demos con el clavo con la recomendación ideal en cada caso individual. Variedad y balance, trate de intercambiar su rutina cotidiana, en este caso sus hábitos nutricionales, pero a su vez identifiquen el momento en el que se sientan, ¿verdad?, paradas o estancadas, hacer esa reflexión de qué debo de hacer o qué me está manteniendo estancado o estancada. Importante identificar esas barreras para poder trabajar con ellas, sobre todo ajustar con detenimiento dentro de esa identificación. No dependa de una dieta estricta. Varíe su ingesta de alimentos y utilice una alimentación intuitiva donde usted pueda escuchar su mente y sobre todo su estómago. Así que no hay necesidad de pasar hambre. Importante que las chicas se empoderen de su salud. Es importante mantener consistentes sus citas de seguimiento con sus médicos de cabecera y especialistas para realizar los estudios de seguimiento. Y por último, ¿verdad?, identificar esas modificaciones en su estilo de vida, las cuales puede clasificarse como no negociables. En este caso, enfatizo lo que es la actividad física y el descanso, además de lo que son los periodos de alimentación. Trate de identificar, ¿verdad?, esos factores que sean ininterrumpidos, los cuales estudios pues confirman que mantener consistencia con estos hábitos promueven salud y bienestar en general, sobre todo, ¿verdad?, el descanso, que nos puede ayudar a reducir los diferentes tipos de síntomas y en general la inflamación que se puede estar desarrollando en esta condición de la endometriosis. Con esto voy concluyendo y les agradezco por su tiempo y sobre todo a la Fundación de Endometriosis de Puerto Rico por poder, ¿verdad?, presentarle la información más actualizada y sobre todo que le haya servido de educación informativa. Wow. No, yo creo que todos aquí, ¿verdad? En este grupo de personas escuchándote, hemos aprendido tanto hoy, el licenciado. Gracias. Gracias por esta magistral conferencia donde realmente, o sea, cubriste todas las bases. Y todavía Cubriste entiendo todos que los hay tipos de hay dieta. mucha información por descubrir y Wow. discutir, pero lo que quería enfatizar era más bien la importancia del rol y el rol del nutricionista en el manejo multidisciplinario de esta condición. Así que esas chicas que nos hayan dado la oportunidad por miedo o temor de que el nutricionista vaya a juzgar o vaya a establecer un tipo de plan dietético estricto, la realidad es que no funciona de esa manera. Hay que tener mucho cuidado con la información que vemos hoy día en las redes sociales, sobre todo la parte nutricional. Hay mucho coach nutricional, hay muchos nutricionistas con certificaciones que, ¿verdad?, no son reguladas. Así que hay que tener mucho cuidado por los tipos de dietas que veamos en las redes o en otro tipo de recursos de internet que queramos decidir seguir, sino más bien procurar primero por ese especialista, ese nutricionista, para que le pueda confirmar esos datos y sobre todo pues trabajar con evidencia científica, que eso es que nosotros los médicos nos basamos. Exactamente. De tu ponencia me gustó, número uno, que te basaste en la evidencia científica, los estudios, ¿verdad?, que se han llevado a cabo. Tristemente, no, ninguno de ellos
nos puede decir que hay una dieta específica que cura la Sí. endometriosis, eso pues no, pues no existe específicamente o no se ha encontrado, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Porque para eso es que se hacen las investigaciones. Pero sí nos da un poquito de esperanza saber que sí hay algunos cambios puntuales que podemos hacer. Y lo otro que me gustó que trajiste es que tiene que esto ser un enfoque integral y de diferentes vertientes. Me encantó que trajera, o sea, la dieta, pero también eso tiene que estar acompañado del tratamiento médico, del tratamiento psicológico Ujú, y de todo lo que tiene que ver con wellness, ¿verdad? El sueño, el ejercicio, todos esos componentes de esos sentimientos de bienestar que nos producen y a la par con los cambios en la dieta, todo va a contribuir a que nos sintamos ujú. mejor. Yo no tengo duda de eso. Nos diste muchas opciones. Yo creo que las chicas estuvieron tomando nota porque me gustó que nos diste muchas opciones, todas que pudieran ser beneficiosas dependiendo, ¿verdad? De nuestros gustos, de nuestros valores, ¿verdad? Porque hay gente que quiere ser vegetariana porque son, ¿verdad? Tienen unos ciertos valores y unas creencias. Y eso me gustó, que nos diste todas esas opciones. Voy a invitar a las chicas a que si tienen comentarios o preguntas, que los puedan poner en el chat. Yo veo algunas de ellas que las voy a leer ahora. También veo que hay profesionales de la salud en la actividad que si quieren poner algún comentario, pues también lo pueden hacer. La primera pregunta que veo por aquí, un comentario, es que la fibra es un prebiótico. Tú mencionabas los probióticos y los Ujú. prebióticos. La pregunta es si el beneficio que tiene la fibra podría ser porque tiene un efecto en la microbiota del intestino. ¿Se Pues sabe eso? mayormente el uso de la fibra, en este caso, pues podemos denominar como lo que es prebiótico, se ha visto el uso de ella en lo que es el metabolismo de los estrógenos, como Mm, tal, y sobre todo ¿verdad? La cantidad de nivel de estrógeno que puede tener una paciente con endometriosis. Si no llevamos a cabo una dieta alta en fibra, ese estrógeno puede seguir circulando en el torrente sanguíneo, por lo que puede seguir ocasionando mm, dolor y malestar. Y se ha visto que lo que es el consumo de una alimentación alta en fibra, sobre todo, ¿verdad? Lo que es el prebiótico en la microbiota intestinal, ayuda en la excreción del estrógeno y por ende, pues se ha visto que ayuda a manejar la inflamación y disminuir la magnitud de los síntomas. mm, Es ujú, importante, ¿verdad? Y reconocer que una dieta alta en fibra no nos va a curar la endometriosis, pero ujú. sí hay diferentes testimonios que ayudan a regular la magnitud de los síntomas presentados, como tal. No sé si pude contestar la pregunta de Anelín Torres, si, Yo, si va yo más creo que bien, sí, pero si si va más bien Anelin tiene, dirigida. Estoy aquí. Sí, perfecto. Saludos. No, me encantó. De verdad que no sabía lo del efecto de la fibra en el estrógeno, así que así que voy a ponerme a buscar un poquito más porque me dio mucha curiosidad lo que acabas de decir. Sí, en la presentación, como le mencionó la doctora Flores y la licenciada López, ¿verdad? Se le va a estar llegando a todos los participantes de la conferencia, donde mencioné y cité al doctor Neil Bernard en ese link. Es un video en YouTube que es bien interesante, donde él cuenta el testimonio de esa paciente que se curó de ujú, endometriosis realizando una dieta alta en fibra por un periodo de 8 semanas antes de su histerectomía. ¿Verdad? No todos los casos, ojalá fueran todos así, pero esta paciente normalmente era una persona que pertenecía al ejército de Estados Unidos y normalmente, como bien sabemos, una persona que está en el ejército se limita de muchos alimentos, así que cuando ella culminó su periodo de estar en el ejército, uno de sus alimentos preferidos era el queso, sobre todo los macaroni and cheese en caja. Así que cuando ya ah, llegó de la se desenlistó, sus familiares y sus amistades le regalaron alrededor de 48 cajas de macaroni and cheese y ella se los comió por 48 días consecutivos, por lo cual no nada más aumentó su inflamación, aumentó de peso también, ¿verdad? Aumentó sus niveles de triglicéridos, colesterol en sangre,
pero que de por sí eso exacerbó sus síntomas de endometriosis y es por eso que ya llega el doctor Bernard que le maneja la parte nutricional. Y le dijo, vamos a trabajar una dieta vegana. Vamos, yo sé que, ¿verdad? Es un poco estricta, es algo nuevo para ti, no es fácil de llevar a cabo, no nada más por lo gusto y preferencia, la accesibilidad a alimentos, ¿verdad? Prácticamente la dieta vegetariana o vegana es bien cara. Aquí en Puerto Rico estos tipos de alimentos son bien costosos, así que no todo el mundo, pues, por más que quiera, puede llevar a cabo este tipo de patrón de alimentación. Pero este testimonio confirmó que la paciente fue sanada de endometriosis y sobre todo creo que tiene hoy día 3, 4 hijos y de verdad que es impresionante cómo ver ese cambio dietario con simplemente ajustar la dieta a una dieta alta en fibra, le pudo mejorar, ¿verdad?, esa parte de la endometriosis. Ok, gracias. Una pregunta aquí, alguien quería saber cuál es la diferencia entre un probiótico y un prebiótico. Cuando hablamos del probiótico, más bien hacemos referencia a lo que es la bacteria, en este caso una bacteria buena que pertenece a lo que es la microbiota intestinal. Los probióticos hoy día están a la vanguardia en cuestión de los estudios investigativos, ya que se ha encontrado su propiedad antiinflamatoria. Además de que los probióticos, ¿verdad? La microbiota intestinal en general compone un 75, un 80% del sistema inmune. Así que si no tenemos un balance en esa microbiota intestinal y tenemos un desbalance de probióticos, pues nuestro sistema inmunológico se puede ver afectado y suprimido. Y eso pues no es muy bueno. Además de que los probióticos son esenciales para la absorción y la digestión de los nutrientes. Así que si no hay un balance en esa microbiota intestinal, no se puede llevar a cabo un proceso digestivo adecuado y sobre todo un proceso de absorción. En el caso de los prebióticos, podemos visualizarlo más bien como la comida de esas bacterias que viene siendo en este caso la fibra. Exacto. Entonces, hablando de la fibra, preguntan cuál es la relación entre la fibra y los fibromas uterinos, si hay alguna. No entiendo como tal el origen de la pregunta en cuestión de la relación, no sé si más bien relacionado a la parte del efecto de la fibra en los fibromas Yo que- uterinos. entiendo yo que va No por sé si ahí. Sí, Waleska sí. puede hablar o mencionar. Ujú. Waleska, ¿puedes explicar bien tu pregunta? Pero quizás sea eso lo que ella quiere preguntar, como si la fibra también pudiera ayudar, es lo que estoy pensando, a los Pues fibromas. dentro de los estudios que cité en la presentación, ninguno habló en específico del uso de la fibra y fibroma uterino o quistes. Más bien hablaba en relación a lo que es el metabolismo del estrógeno. Casi todos en correlación enfatizaban el impacto de la fibra en el metabolismo del estrógeno, sobre todo en pacientes con endometriosis. Pero en la parte de fibromas no, ¿verdad? No vi nada en específico Ujú. de estudios o investigaciones que los relacionen. Yo, Alexa nos dice que es que mencionaste que no se debe tomar mucha fibra. Bueno, lo habíamos visto como una posibilidad de aumentar la fibra para mejorar los síntomas de la Exacto, sí. endometriosis. El énfasis en este caso, más bien utilizando, ¿verdad? Sí. Por tratar de establecer una base dietaria con un alto consumo de fibra. Ujú. Si vemos más bien un plan dietario alto en fibra, en una libreta, ¿verdad? En un plan, se ve bien extenso en el sentido de que para poder llegar a la cantidad de gramos que normalmente se recomienda, que es entre 25 a 35 gramos al día, ya sea para género, ¿verdad? Femenino o masculino, normalmente por lo menos de 3, 4 hasta 5 opciones de granos íntegros se deben de incorporar en esa dieta para poder llegar a ese número de gramos en fibra. Y a veces aún así no llegamos a esa cantidad. Así que entiendo que un dietista puede ayudar a las pacientes con endometriosis ¿verdad? Visualizar en un plan por porción cuánta cantidad de pan integral o pan multigrano, cuánta cantidad de frutas o vegetales, cuánta cantidad de granos, ensaladas de granos mixtas, por ejemplo, debe de consumir una persona para poder tratar de llegar, ¿verdad? A esa cantidad de gramos que estamos buscando. Algunos estudios sí recalcan que en cuestión de la cantidad de gramos de fibras que se utilizaron en los diferentes grupos de control, era una dieta extremadamente alta en fibra. Estamos hablando de 35 a 40 gramos de fibra. Y entre esos tipos de fibras, pues fibra soluble y fibra insoluble.
que ambas pues se destacan Mm. por las diferentes funciones que tienen. La insoluble mayormente para lo que es el tratamiento de hemorroides, estreñimiento, y la soluble para lo que es el control de hiperglucemia, hipercolesterolemia, entre, ¿verdad?, otros procesos inflamatorios. Excelente. Otra pregunta es si puedes mencionar ejemplos de tipos de hierbas que sean antiinflamatorios. En Hierbas cuestión como de, herbs, como en teces, cuestión de ¿verdad? hierbas y especias, el turmeric y su ingrediente activo, el Ah, cúrcuma, tiene sus propiedades antiinflamatorias. Se ha visto que el uso de ellas como suplemento o en su producto natural ha tenido su propiedad antiinflamatoria, ya sea como parte de un té, como parte de la condimentación de un alimento, como parte de un batido, se puede utilizar. Lo que es también, además de hierbas especias, el uso del ajo también tiene sus propiedades de antioxidantes, lo cual destruyen estos radicales libres y puede reducir lo que es la inflamación. Otro tipo de suplemento, había mencionado lo que es el resveratrol, que normalmente se conoce ujú. por su propiedad, ¿verdad?, cardiovascular, pero también su propiedad antiinflamatoria. Se ha estudiado que en pacientes con endometriosis pues ayuda también a reducir esa magnitud de inflamación. Excelente. Otros comentarios, excelente la información, nos alegramos mucho que te haya gustado, Joyce. Verónica nos dice gracias por la apertura y enfatizar la importancia de un proceso sin juicio, refiriéndose a que cuando vamos a ver a un especialista en nutrición, pues que esperemos que obviamente que sea una relación muy respetuosa y buscando, ¿verdad?, lo mejor para la paciente y mejor aún que sea algo personalizado, ¿verdad? Cada una de nosotras pues va a tener unas necesidades diferentes. Em, yo le había pedido a algunas de las participantes de los grupos de apoyo que hablaran de su experiencia y Zuleika escribió, excelente, muchísimas gracias por la iniciativa, información y apoyo. Fui parte del estudio el año pasado. Este es el estudio de los grupos de apoyo y enriquecimiento ambiental. Y Zuleika nos dice que eso cambió mi vida por completo. Ay, qué emoción. He aprendido y crecido muchísimo en el proceso y exhorto a todas las endoguerreras que sean parte del mismo. A esto nos referíamos, ¿verdad? A las que quizás se conectaron tarde. Esto es en referencia al grupo de apoyo que vamos a llevar a cabo el sábado 18 de febrero. Van a ser 2 grupos de apoyo, en Ponce, en La Guancha, y otro en el Parque Luis Muñoz Marín, el Marín, no es Rivera, el Marín, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Gracias a la Fundación por todo lo que hacen. Son mi segunda familia. Un abrazo. Igual para ti, bendiciones. Gracias por invitarme. Excelente presentación, dice Stephanie. Joyce dice, hoy es un día, hoy día es difícil de conseguir profesionales de la salud que comprendan del todo la endometriosis. ¿Cómo podemos recurrir a un nutricionista dietista con el conocimiento de la condición? Normalmente, no, Aquí está presente en cuerpo. no, pero es una pregunta bien importante. Cuando recurrimos a un nutricionista, ¿verdad? Independientemente del plan médico que el paciente tiene, dentro del catálogo de proveedores, pues se encuentran diferentes tipos de nutricionistas, pero es bien difícil identificar uno que se especialice o que maneje, ¿verdad?, este tipo de condición. Yo les exhorto a nuestra audiencia que entren a la página del Colegio de Nutricionistas de Puerto Rico, y ahí se encuentra un listado de profesionales de la salud, nutricionistas y dietistas a nivel de Puerto, ¿verdad?, Puerto Rico, y se cataloga por diferentes municipios. Así que esa es otra sugerencia que pueden utilizar para poder procurar por un nutricionista que esté cerca de su área. Hoy día se ha visto mucho la iniciativa de las redes sociales, sobre todo en Instagram y Facebook, de diferentes tipos de nutricionistas, dentro de unas que se destacan con el manejo vegetariano o plant-based nutrition. Yo entiendo que una dietista que se identifique o maneje dietas a base de plantas puede ser un recurso esencial para poder manejar esta condición. En general, se supone que cualquier nutricionista registrado maneje la condición, pero yo entiendo que si una persona tiene un estudio, una concentración en lo que es la parte del vegetarianismo, veganismo o plant-based diet, puede ayudarle en este caso a una persona con endometriosis. Excelente.
Ella preguntaba, era por la cuestión de los planes médicos. ¿Ustedes, eh, cómo se dice, aceptan planes médicos? ¿Todos Pues los planes médicos? ¿Algunos? ¿Cómo funciona eso? actualmente tengo práctica privada 2 veces al mes, sabatinos, en el área de Carolina. Normalmente acepto todo tipo de plan, pero es sabatino 2 veces al mes, así que el cupo pues, es bastante limitado, pero se le puede estar llegando, ¿verdad? Acercando la información para que puedan llamar a la clínica y poder coordinar una cita si desean pues tener una evaluación individualizada. Entiendo, ¿verdad? Y les pido disculpas, ¿verdad? Que mi tiempo sea un poco limitado en cuestión de la semana y no tenga la disponibilidad para poder atender pacientes con endometriosis, pero sí estoy disponible al menos 2 veces al mes. Y entiendo, como les dije, hay buenos recursos de licenciadas y licenciados en el ámbito del campo de la nutrición y como les dije, buscar ese detalle que se especialice o tenga algún conocimiento adicional a su licencia como nutricionista dietista, una especialización en el área de plant-based o el área del vegetarianismo o veganismo, puede ser un tip para poder seleccionar ese nutricionista para ser evaluado con él. Excelente. Pues si puedes poner, licenciado, si puede poner la información de su clínica en el chat, pues se lo agradeceremos. Vamos a ponerlo Otros por aquí. comentarios de Brenda, gracias a la doctora Flores y a su equipo y a las iniciativas de la Fundación, los grupos de apoyo han sido vitales en mi búsqueda de mejorar mi salud, de aprender sobre endometriosis. Ofrecen acompañamiento en esta condición en la que una se puede sentir tan sola y aislada, ¿no? Nos alegramos mucho, Brenda, de que te sientas así, agradecemos tu comentario. Y ella también dice que el plan médico de ella le reembolsa. Así que es importante que todas pues verifiquemos cómo funcionan cada uno de nuestros planes médicos y utilicemos este recurso tan importante. Recuerden que esto va de la par, esto va de la mano con su tratamiento médico y psicológico. Esto es como 3 patas de una mesa, ¿verdad? Tenemos que atender las 3 patas porque si no la mesa se nos va a caer. Mabel nos pregunta, cuando se comienza la dieta vegetal, me imagino que la vegetariana, ¿es normal la pérdida de cabello? En el caso no he tenido la experiencia de ese tipo de síntomas de pérdida de cabello, más bien hay que ¿verdad? Hacer el cernimiento si hay algún tipo de deficiencia. Normalmente las personas que practican el veganismo sobre todo, es bien importante suplementarla con lo que es la vitamina B12. Y sobre todo yo recomiendo a todos mis pacientes que añadan una multivitamina o una prenatal, que es más bien un tipo de multivitamina, pero se le añade lo que es el ácido fólico y el omega 3. Mm. Así que aunque no estemos planificando un embarazo, utilizar una prenatal todos los días nos puede ayudar bastante. Pero en la parte de la pérdida de cabello, en pacientes o población que practican dieta vegetal, no he tenido esa experiencia como tal, que puedo verificar algún tipo de estudio investigativo o alguna experiencia de alguna colega que me pueda brindar y le puedo contestar, ¿verdad? Esa pregunta a Mabel. La sugerencia de las multivitaminas es para suplementar, es muy buena. La doctora Luna Ramírez nos dice, tremenda presentación y formación. Como ginecóloga, no puedo enfatizar el aspecto interdisciplinario para tratar pacientes con endometriosis, ¿verdad? Lo que hablábamos, que hay que atender diferentes facetas de la condición. Mabel dice, muchas gracias por excelente información. Y si, vamos a ver, si no hay más ninguna pregunta, pues no nos resta más que agradecer y darle un aplauso al doctor, Gracias. al licenciado Díaz. Gracias por su disponibilidad, gracias por su pasión. Se nota que es un apasionado de su trabajo. Y con sus pacientes y sobre todo el conocimiento, tienen un gran conocimiento de los diferentes tipos de planes nutricionales, de dietas, etcétera. De verdad que yo personalmente he aprendido un montón, estoy segura que todos los participantes también. Así que sin más, les doy las gracias y las buenas noches a todos, que descansen y vamos a estar poniendo esta información. Vamos a estar grabando y subiéndola en la página para que la puedan compartir con otras pacientes y revisitarla. Y entonces la presentación se las vamos a enviar en un PDF a las personas que se registraron. Si no se registraron, recuerden enviarnos su email para que reciban la información. Y sin más, pues muy buenas noches a todos.
Gracias por la Buenas por la noches, oportunidad. gracias, Buenas noches. licenciado, por su tiempo. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Bye.